Dios les bendiga, hermanos. Les hago un anuncio. Sabe que ayer en el culto de jóvenes vinieron 3 jóvenes de Brasil que son cristianos. Una de ellas, una chica, es hija de pastor, y en este tiempo van a estudiar aquí en la Argentina, ¿no? Una en la facultad en la UBA y otros en Morón. Y bueno, hoy vino también otro joven. Se van a estar congregando aquí en la iglesia de La Boca. Saqueo, ¿no? Saqueo. ¿Querés pasar, Saqueo, a saludar? Así lo conocen. Amén. Son varios jóvenes que quieren venir a esta iglesia. Fala español, portuñol. Habla como podés. Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor, paz de Deus. Estamos aqui na Argentina há pouco tempo e chegar aqui me surpreendi, encontrei um pedaço de Brasil aqui na Argentina. Muitos irmãos, muito carinhoso, muito amoroso. Conheci o irmão acá, a qual nos tem dado uma recepção muito bela e nos gostamos muito de acá. E nosso amado irmão ali também que fala o português, né? Muito melhor do que eu falo o espanhol. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Gostei muito do louvor, que Deus vos abençoe, todos os irmãos, a mocidade de ontem, os adolescentes, o pastor, que Deus venha nos abençoar. Meu pastor mandou uma carta de recomendação e eu estou com ela na casa devido a alguns transtornos de mudança de uma casa para outra. Então não trouxe a carta, mas estou com a carta de recomendação do Brasil acá. Que Deus abençoe os irmãos e os pastores. Que Deus abençoe a todos. Bueno, Amén. muito obrigado. ¿Quién sabe? Alan, ¿falás portugués? Un poquitinho. Bueno, traducile. Hay que decir gloria a Deus ahora. Sí, gracias a Dios. Bienvenidos. Así que faltan 2 más. Bueno, nosotros acá le podemos enseñar el español, ustedes nos enseñan el portugués. ¿Entendieron lo que él dijo? Perfecto. Mis padres son portugueses, ellos hablaban así entre ellos. Yo entendía todo. Lo que no tomaron tiempo fue de enseñarme a hablar el portugués. Pero cuando habla el portugués se entiende. El problema es cuando entra en el dialecto, como aquí en la Argentina, nosotros no hablamos español. Acá decimos cazó el saco, lo junás al negro. Nada que ver, es un lufado. Bueno, allí pasa lo mismo. Pero cuando se habla el portugués en Brasil, uno entiende todo. Bueno, gloria a Dios, qué lindo. Ya nos faltaba gente brasilera. Tenemos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, faltaba de Perú. ¿Bolivia? ¿Hay alguien de Bolivia? Allá hay, ¿ves? Qué grande, tenemos una iglesia internacional acá. ¿Y argentinos hay? Sí, sí. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Hoy cuando comenzamos la reunión, leí desde el versículo 1, pero ahora vamos a leer desde el versículo 5
Este pasaje yo he puesto a mis pensamientos hoy: Dios no se olvida de su pacto. Dios no se olvida de su pacto. Éxodo capítulo 6, versículo 5. Y después vuelvo a repetir las 5 palabritas que vamos a tomar como puntos principales. Dice el versículo 5: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Vamos a estar hablando, vengo tomando un orden bíblico. Hemos estado hablando de la unción, de la necesidad de capacitarnos bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y los 120 también, el Señor los envió a predicar. Así que a continuación, muchos han recibido el Espíritu Santo en estos días, otros todavía no, pero sigan buscando. Yo creo que lo que sigue ahora es que viene un gran trabajo para Dios. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Bueno, están medios callados hoy, no sé si es la humedad. La Biblia dice en el libro de Hebreos, a ver si puedo introducir acá. En el libro de Hebreos dice que todo el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, es sombra de lo que iba a venir. Es sombra del Nuevo Pacto. Es como si todo el Antiguo Testamento fuera una foto en negativo, y que el Nuevo Testamento es la foto vista perfectamente, es la perfección, porque es cuando vino Jesús. Entonces tenemos 2 pactos en la Biblia: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros estamos después de la cruz, pertenecemos al Nuevo Pacto. Acá vemos que hay un pacto que Dios recuerda. El pacto que Dios recuerda acá a Moisés es el que le hizo a Abraham, y se lo volvió a decir a Isaac y a Jacob: te bendeciré y serás bendición. Y luego dice: te bendeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Te bendeciré por donde quieras que vayas. Pero ahora el pueblo de Dios estaba en esclavitud, y Dios se acordó del pacto. Ahora, nosotros pertenecemos al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto está en Cristo Jesús. El Señor Jesús hizo un pacto con todos nosotros. A ver, ¿cuántos se acuerdan dónde el Señor habló de este pacto? Cuando el Señor Jesús dijo que Él estaba haciendo un pacto con nosotros. En la Santa Cena. Él bendice la copa y dice: este es el nuevo pacto que haré con vosotros. El pacto que el Señor ha hecho con nosotros, cuando Él dice es el nuevo pacto en mi sangre, es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los que hicimos, los que hacemos, y ha provisto para lo que haremos. Es el nuevo pacto. Nos salvó, nos limpió, nos redimió y nos puso en su reino. El Señor Jesús. Amén.
Esta es la perfección del pacto. Es decir, cuando Él dice, este es el nuevo pacto, es que el viejo caducó ahí. Entonces, vamos a tomar algunas palabras del antiguo pacto acá y la vamos a traer al presente. Porque es sombra del presente. Es tipo de lo que iba a venir. Por ejemplo, Egipto, donde estaba el pueblo de Dios en esclavitud, es tipo del mundo. Cuando usted ve al pueblo de Dios en Egipto, es cuando usted ve un creyente allá en el mundo que no termina de ser libre. Faraón es tipo de Satanás, porque Faraón era el que tenía bajo esclavitud a los cristianos, o en aquel entonces al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Canaán, la tierra prometida para los israelitas, es tipo del cielo para nosotros. Para allá vamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Moisés es tipo de Cristo, porque fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, así como Dios luego envió a Jesús. Así que todo el Antiguo Testamento es tipo de lo que iba a venir. Pero las palabras que hemos visto aquí, y que yo no voy a hablar mucho, así que téngame paciencia, hoy se va a ir temprano a casa, porque si no voy a terminar haciendo señas. En el capítulo 6, versículo 5, voy a tomar de allí una palabra, 3 verbos del capítulo 6 y un cuarto en el capítulo 7. En el versículo. Vuelvo a repetir. Capítulo 6, versículo 5. Preste atención, vamos a usar estos verbos. He oído. Dice, asimismo yo he oído. Ahí subrayelo. O anote en algún librito ahí al lado. El Señor ha oído. Capítulo 6, versículo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré. Primer punto, porque he oído lo voy a usar como introducción. Primer punto, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. Segundo punto, de su servidumbre y os redimiré. Tercer punto, con brazo extendido y con juicio grande. Y cuarto punto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Arrancamos con el capítulo 6, versículo 5, que dice, he oído. ¿Cuántos saben que Dios oye? La Biblia dice que Dios está atento al clamor de los suyos. Qué lindo, ¿no? Por eso Jesús, cuando llegó un momento de su oración, dice, Padre, en la tumba de Lázaro, dijo, gracias te doy porque yo sé que siempre me oyes. ¡Qué seguridad! Es que a veces Dios no nos contesta, pero eso no quiere decir que no nos oye. No nos contesta porque no es el tiempo y otra vez porque hemos pedido mal. Entonces, Dios oye el clamor de sus hijos. Dice el salmista David, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero ¿saben cuál es el clamor que más le preocupa a Dios? El clamor que más le preocupa a Dios son los creyentes, sus hijos, que Él sabe que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y todavía no han venido al conocimiento de la verdad. Y están allá en el mundo, clamando, gimiendo. No saben cómo venir a Dios. Y Dios necesita a los Moisés de hoy, a usted y a mí, para irle a llevar el mensaje. La otra noche, yo no sé cuándo fue, si fue el sábado, creo que fue el sábado. Yo a la noche cuando me voy a dormir, me acuesto con la luz del televisor, prendo el chupete eléctrico,
Si no, no me duermo si no tengo el chupete. Y estaba Leo Dan. ¿Cuántos conocen a Leo Dan? Bueno, los que son ya de mi edad. Claro, nosotros conocimos a Leo Dan de otra manera, más flaquito, ahora está gordo, pelado. Pero canta en el mismo tono que cuando era joven. Tiene más de 72 años y se convirtió al Señor. Entonces me llamó la atención porque decía, cantaba una canción, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la gente quedaba así. Porque ellos fueron a ver un espectáculo, fueron a escuchar a Leo Dan y este le sale hablando de Jesús. Después dice, voy a cantar una canción romántica. Tómese de la mano de al lado, del que está al lado. Después que cante esta canción, péguenle una orada al que está al lado, dice. Otra vez. Les predicó toda la noche. Y la canción nada que ver con el Señor. Canta sus canciones que eran lindas, pero después termina hablando de Jesús. Bueno, ese hombre y el que se ponga en las manos de Dios va a ser usado para traer aquellas almas que son de Cristo y que están afuera, hermanos, todavía no han venido al conocimiento de la verdad y que gimen, claman en su interior y no saben cómo, pero usted y yo tenemos el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor tiene que encontrar a alguien que vaya por Él para pasar al primer punto. Él ha oído y el primer punto dice, os sacaré. A través nuestro va a sacar a esa gente de la esclavitud. Amén. En el tiempo del Éxodo, Dios encontró a Moisés para sacar a su pueblo. Aquí nacen dos preguntas para mí. ¿De dónde nos sacó el Señor? No le estoy diciendo esto para que usted piense en unas palabras técnicas, diga, del pecado, de la esclavitud. Solamente no me diga nada y piense, ¿de dónde lo sacó? A lo mejor usted era un borracho perdido, una drogadita de loco. Era alguien que estaba allí perdido en las tinieblas, ¿se acuerda? Bueno, apenas me acuerdo, porque no tengo derecho a acordarme si Dios se olvidó. Pero Él nos sacó. Y la segunda pregunta que me viene a la cabeza es, ¿a quién usó Dios para que usted conociera a Jesús? Esa persona que Dios usó. Cuando por primera vez le habló a usted, esa persona, para sacarlo del pecado, ¿usted estaba contenta? ¿Estaba contento? Se la quería sacar de encima. ¿Quién sabe cuántas veces vino a hablarle, insistió? Y usted ya cuando lo veía venir a la persona dice, otra vez este hincha. ¿Se acuerdan? En el caso mío, me llevó un vecino al Señor, un gordito que ahora está con el Señor. Me llevó medio engañado, dice, mira, hoy cumple los años tu mamá. Porque me hablaba, yo no iba a la iglesia. Se pondría contenta, es el mejor regalo que le podés hacer a tu mamá ir a la iglesia. Digo, bueno, le voy a dar un regalo a la vieja, voy. Y me encontré con Jesús. Pero ese gordito le dijo al que ahora es mi cuñado, Juan Vicente, que es pastor en Citibel, ahora vos sos joven, encárgate de seguirlo. Y él me venía a buscar todos los días al negocio de mi casa para ir a orar a su casa. Así que como yo trabajaba ahí cerca de una ventana en el negocio, lo veía venir y le decía a mi mamá, ahí viene Juan Vicente, decirle que no estoy, me metía en la pieza. Y mi mamá era creyente, así que apenas entraba Juan Vicente decía, está en la pieza. Anda a buscarlo. Pasa, ¿puedo pasar? Sí, pasa, si ella lo que quería que me convirtiera. Así que después yo salía, la miraba a mi mamá, me la quería comer. Sabía que era cómplice de la cosa. Pero gracias a Dios, hermanos, que esas personas no se acobardaron. Yo estoy en el Señor porque hubo personas que no se acobardaron. Hubo Moiséses
que Dios envió a mi vida para que yo estuviera en el camino. ¿Y usted también? Amén. Cuando ellos se iban, decía, ojalá no venga más este. Pero cuando tuvimos un encuentro con el Señor, nosotros los buscábamos a ellos. Y ya después no nos daban tanta bolilla porque ya se dedicaban a otros. Pero, ¿de qué nos libró? A mí me libró de vicios. Y tenía los mejores de nuestro tiempo. Los vicios que hay ahora, no le ato ni los zapatos. Los que teníamos en el tiempo nuestro eran caramelos comparados con los de ahora. Pero en ese entonces eran vicios igual, destructivos, costumbres. Tenían visiones de pecado, de vivir en la noche. Mal hablado, no era cuántas malas palabras decía, no, era al revés, cuántas palabras buenas. Porque eran 1000 malas palabras y una buena. Malas compañías, malos deseos, actitudes, como digo a veces, canibalescas, rencores, mentiras. Yo no era una persona de pelear, agarrar un palo, pero era violento en pensamientos. Enseguida me entraba en cólera y contestaba mal, era medio Pedro, medio arrebatado. Pero Dios me sacó de ahí. Amén. Gloria a Dios. Alguien usó el Señor para cambiarme, para sacarme de ahí. Y bueno, a esa gente no las tratamos muy bien al principio, pero el Señor nos sacó de la esclavitud del mundo. Así como sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, dice, os sacaré. Así como sacó de la esclavitud de Egipto a Israel, así nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo. ¿Cuántos siguen conmigo? Porque a veces la cabeza se dispara. Ahora, yo busqué en el diccionario estas dos palabras. Sacaré y os libraré. Entonces, cuando busqué la palabra os sacaré, tiene que ver con apartar. Estaba acá y lo apartó el Señor. El diccionario dice apartar algo, sacarla de un lugar y ponerla en otro. Y vio que dice la Biblia que el Señor nos ha trasladado de el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos sacó y nos trasladó. Ahora, la segunda cosa, el segundo punto que yo tengo acá es os libraré. Cuando fui al diccionario a buscar la palabra librar, entonces tiene una connotación más profunda. Porque la palabra librar, dice el diccionario, romper cadenas, abrir puertas, soltar ataduras. Dirigiéndome al diccionario bíblico, por supuesto. Así que lo primero que hace el Señor es sacarnos del mundo en forma física. Pero luego trabaja con nosotros para librar nuestra alma. ¿Se ubican? Amén. Un día escuché a un profesor cuando aprendíamos en el instituto que decía, si le fue difícil a Dios sacar a Israel de Egipto, más difícil le fue sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Lo estoy haciendo pensar? Él los sacó físicamente de Egipto, pero el pueblo de Israel seguía con Egipto en el corazón. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando el Señor nos saca, recién nos encontramos con Cristo, nos recibimos al Señor, pero todavía nos quedan algunos deseos, algunas cosas del mundo. ¿No le parece? Amén. Algunos dicen amén como diciendo, ¿qué será lo que me quedó a mí? Aquí está refiriéndose a nuestras almas. El librar nuestras almas del mundo es más difícil para Dios que sacar nuestro cuerpo de ahí, de sacarnos físicamente de ahí.
es más difícil sacarnos del espíritu. Mire, le voy a mostrar. Busque Números capítulo 11. Después volvemos a Éxodo. Números capítulo 11. Números, el libro de Números, capítulo 11, versículos 5 y 6. Números, capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Lo encontró? Mire, ya habían salido de Egipto. Y dice el versículo 5, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué cabeza de choclo. Primero dice, en el mundo comíamos pescado de balde. ¿Qué balde si eran esclavos? Ya se olvidaron, están libres ahora, recuerdan el pescado nada más. La cebolla, los ajos, los melones, los pepinos. Luego dice, y ahora nuestra alma se seca con este maná. Cuando usted busca maná en un diccionario bíblico, dice comida de ángeles. Así que Dios le dio comida de ángeles en el desierto al pueblo de Israel, y estos estaban pensando en los melones. Estaban comiendo lo que se come en el cielo y estaban pensando en los ajos y en los porros. Yo le doy un mamporro a esto. Pero bueno, tenemos mucha similitud en esto con ellos. Fíjense que lo que esclaviza el mundo es el alma, no el cuerpo, no el hombre, no la mujer, el alma. Por eso la Biblia no dice hombres y mujeres pecadores, dice almas pecadoras. El alma que pecare, esta morirá. Se dirige a las almas, porque es el alma la que decide. Es su espíritu el que decide. ¿Amén? Amén. Cuando el alma decide amar y servir a Dios, puede decir como David. Dice David delante de Dios, mi espíritu te anhela y mi carne también. Porque la carne se somete al alma, pero cuando el alma se somete a la carne, estamos mal. ¿Me explico? Amén. Por eso dice después el libro de Gálatas que hay que andar en el espíritu y no en la carne. Y algunos no entienden esto, pero el andar en el espíritu es libertad. Esto no lo entienden muchas personas hasta que no se convierten. La que se esclaviza es el alma. La que se duele es el alma. La que se va al infierno es el alma, si el cuerpo va a quedar en la tierra. ¿No? Y dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Acaso el alma necesita algo de este mundo? ¿El alma necesita un auto, una casa? Sí, bueno, la casa sí, necesita un cuerpo. No necesitamos, dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Pero fíjese que Israel se fue a Egipto buscando el pan, buscando la comida. Y casi siempre el mundo es el que nos destruye. Hay gente, hermanos, que quisiera tener la sanidad, la salvación, el amor de Dios, el perdón de Dios, pero no quieren dejar las cebollas y los puerros del mundo. No quieren dejar los pescados del mundo. ¿No? Entonces estas personas son sancochadas. No son ni chicha ni limonada. Y dice la Biblia en Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Dios prefiere que uno sea bien pecador o bien salvo. Pero la mitad no. No puedo quedar bien con el mal y con el bien. Hay un solo camino para llegar a Dios.
Ahora, Dios quiere salvar las almas. A ver, ¿cómo vamos? Primero, Dios nos oye el clamor de nuestro corazón. Segundo paso, Él nos saca de la esclavitud. Amén. Tercer paso, nos libra nuestra alma, nos hace libres. Y ahora el punto que sigue dice, os redimió.